Y bueno, para allá número 37 del ciclo de la Torá, Shelach Leja, ¿cierto? Que está en Números o Bamidbar 13, verso 1 al 15:41, y trae por significado envía tú o envía para ti. Y quiero hacer una corta oración para nosotros y para las personas que escuchan esto, que el Eterno hable a nuestros corazones, que Él toque nuestro ser, que Él haga una obra poderosa en nuestra alma, que Él nos permita corregir, cambiar, transformar todas las circunstancias por las que estemos pasando. Hashem, te pedimos que tú las transformes y que nos ayudes. Ayúdanos en este tiempo maravilloso del estudio de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Una parashá que tiene muchos temas. Uno icónico, el de los espías, ¿cierto? Ese es icónico. Y encontramos allí en la porción el tema que habla de los espías. Encontramos también el último tema que habla de los tzitzit, ¿cierto? O te harás flecos, ¿verdad? Esa lo encontramos al final de nuestra porción de la palabra, ¿verdad? Encontramos también la muerte de los 10 espías. Leyendo la porción dije, wow, los otros empezaron a caer en el desierto, pero los 10 espías cayeron con una plaga delante de Hashem. Fuertísimo. De una vez los cortó, ¿cierto? El pueblo se rebela contra el Eterno. Algunas leyes sobre las ofrendas, vemos allí. Y esto es básicamente como lo que se encuentra en nuestra porción. Y orando al Señor, en medio de todo, quise poner así como un subtítulo a esta parashá, a esta porción de la palabra, y fue 3 pasos para vencer la incredulidad. ¿Por qué? Porque en la porción de la palabra de hoy encontramos 2 tipos de generaciones. Si miramos los textos de la Brija Dasha y miramos los textos de Números de nuestra porción de la Torá, encontramos 2 generaciones que tuvieron el mismo problema. Y el Eterno habla en muchos textos y dice, yo levantaré una generación diferente. Recordaba en el pensamiento de Torá, yo hablé un poco de Tomás, este hombre que se encuentra con los discípulos de Yeshua y uno de sus discípulos le dice, Tomás, Yeshua ha resucitado, lo hemos visto. Y este hombre dice, hasta que yo no meta mi mano en la palma de sus manos, hasta que no meta mi mano en el costado y etcétera, etcétera, yo no voy a creer. 8 días pasaron. Las puertas estaban cerradas, o sea, en el espíritu, Yeshua llegó. Y tan pronto ve a Tomás, ¿qué es lo primero que le dice? En el mismo orden como él dijo, mete, palpa, acá, mete la mano aquí, mira acá. Y él le dice, Señor y Dios mío. Y Yeshua le dice, porque has visto, ¿crees? Imagínate aquellos que no han visto y creen. Y esta es la condición que vemos en nuestra porción. 2 pueblos, 2 generaciones que vieron, y aunque vieron, no creyeron. No creyeron. No creyeron. Entonces, nuestra parashá de hoy nos habla también del transitar 40 años en el desierto, ¿verdad? Y nos habla que estos 40 años de tránsito fue por un problema, unos príncipes, dice algunos textos, pero hay otros que dicen unos escogidos, unos escogidos. Y qué bueno e importante es que sepamos escoger. Ojo, yo no estoy hablando de política,
que sepamos escoger, tomar decisiones correctas, porque estas cabezas de estas tribus dieron un dictamen garrafal delante del pueblo y todo el pueblo lo creyó. Pero ¿qué pasó si el pueblo no vio? El pueblo no vio. ¿Ven el poder de hablar cuando hablamos? El pueblo nunca vio la tierra que fluye a leche y miel. Lo vieron los 12 espías y le creyeron más a los 10 que hablaron, pero ellos nunca pudieron corroborar que fuese así. Sí corroboraron que era una tierra donde realmente fluía leche y miel, porque llevaron un racimo de uvas, granadas e higos, pero nunca pudieron ver todas las otras cosas y el trasfondo espiritual que estos príncipes o estos escogidos sí vieron, ¿verdad? Y para eso quiero que leamos un texto. Proverbios 22, verso 4. Vayan a su palabra y empecemos a mirarlo. El hecho que sea príncipes no quiere decir que eran personas inefables. Ojo, el hecho en que sea príncipes no quiere decir que sean personas inefables. Podían caer y fallar. Pero el libro de los Proverbios nos dice algo particular. Recompensa de la humildad y del temor del Eterno son las riquezas, la honra y la vida. Si nosotros miramos este texto de Proverbios, podemos verlo en un aspecto de acuerdo a la tierra prometida que el Eterno juró darle al pueblo. Y lo vemos así, mire. Dice el texto. Riqueza, es decir, una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Honra, ¿por qué? Porque no había otra tierra como esto, una honra estar en esa tierra, ¿cierto? Y vida, ¿por qué vida? Porque quien tiene al Eterno, quien está ahí con el Eterno hace florecer y sobreabundar lo que sea. Para aquellos que no creen, vayan y miren el desierto y ustedes van a poder ver en medio de un desierto cómo Hashem hace florecer todo. El doctor vive en un desierto y nos compartía que allí tiene sus árboles y saca de sus árboles granadas, saca uvas y otros par de duraznos, algo parecido a los duraznos y demás, en un desierto. Ese desierto tiene a Hashem. Si tú estás en un desierto, ten al Eterno para que en medio de tu desierto florezcas. Tú puedes florecer en medio del desierto. Si Él está ahí. Y seguimos mirando acá, porque hay un tratado del Talmud que me generó esta inquietud en mi corazón y lo pude ver más al punto de los 12 espías y más profundo hacia los 10. Hay un texto que dice así, se los voy a leer literalmente. Eso está en Menahod 109, 9b. Si alguien me pide subir a la grandeza, lo pondré frente a un león. Y cuando esté arriba y me pida bajar de su grandeza, le lanzaré agua caliente. ¿Cómo así? Esto es lo que le sucedió a los espías. Grandes, reconocidos príncipes, seleccionados de todo un pueblo, subieron en poder, en estatus. ¿Cómo se sentían? Como unos leones, fuertes. Eso fue la postura que tomaron frente a Moshe cuando llegaron a dar su dictamen, con fuerza, ¿verdad? Pero en un momento, cuando vieron que tenían que entrar a la tierra que el Eterno les iba a dar y que esa tierra tenían que entrar con una condición de esfuerzo, de lucha, de entrega, que dijeron, uy, bájeme de esto mejor. En pocas palabras dice el texto,
lánzame hacia abajo, bájame de grandeza. Y Hashem les dice, les voy a enviar esa agua caliente porque están tibios. Yo di mi palabra. Ustedes obedezcan a mi palabra porque yo estoy ahí. Yo voy a hacer florecer eso. Esa puede ser la batalla de muchos de nosotros. En algunas somos rígidos, fuertes, parecemos leones, pero cuando tenemos que salir a la lucha, cuando tenemos que ir y conquistar o vencer, nos apagamos. Flaqueamos. Nos encogemos. ¿Y qué nos enseña el Eterno? Que Él te da, que Él provee grandes cosas. Pero a medida que te va dando grandes cosas, Hashem te va a demandar grandes cosas. Medida por medida. Así trabaja el Eterno. Medida por medida. ¿Tú quieres? Yo te doy. Pero tú después tienes que darme. Y no hablo de temas económicos acá. No son temas económicos. Hablo de esfuerzo, de entrega. Hablo de espiritualidad. Hablo de que el Eterno mira, sondea tu corazón. Hashem nos prueba a todo momento. Cuando estábamos en la alabanza y la adoración, les dije que en la noche tuve una experiencia así fuerte. Y sentí esta mañana que era espiritual, pero cuando desperté no sabía ni por qué. Pero me sentía diferente, distinto. Y dije, Señor, está pasando algo. Hay una oposición, una fuerza espiritual fuerte, una barrera que quiere como impedir, como cerrar, como trancar un poco las cosas. Y pude discernir esto porque en una de las ocasiones en Brasil pasó, había una pesadez fuerte, a pesar de que había muchos corazones dispuestos. Y esto es lo que sucede en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos vencer la incredulidad. Vemos y a pesar de que vemos, no creemos. Y Santiago 1:12 nos habla de este aspecto. Mírenlo ustedes en su palabra, Santiago 1:12. Y dice Santiago 1, verso 12 así. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice el texto así. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Eterno ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué sucedió con Josué y con Caleb? Resistieron la fuerza de 10. Resistieron la opresión de 10. Que solo se dejaron llevar por un ámbito físico, terrenal. Pero que Hashem les hablaba de una victoria como espiritual. ¿Cuál fue la victoria que el Eterno le mostró en el pueblo cuando salió de Egipto? Espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque de lo espiritual lo tomó y lo hizo físico y envió 10 plagas, nunca antes vistas. Y esa misma característica de plaga cayó en esos 10 corazones que no creyeron en su poder espiritual plasmado en la parte física. Así que cuando entra en nosotros la incredulidad, estamos diciendo de una u otra forma que no le creemos al Eterno. Quien es incrédulo es porque no le cree a Él. Y en ocasiones Hashem nos da a nosotros palabras. El Eterno a veces nos da a nosotros visiones, sueños, nos muestra, nos revela cosas y nosotros a veces no
le creemos. Nosotros a veces no lo tomamos. El Eterno envía mensajeros, te da a veces a ti una palabra. Y a veces tú dices, uy, Baruch Hashem, pero después se quedó ahí, no seguiste fluyendo, no se te plasmó en lo físico, quedó ahí en el ámbito espiritual. Y para eso hay 3 pasos para vencer la incredulidad. Primer paso, el primer paso nos habla de un ejercicio espiritual diario. Y podríamos llamarlo ejecuta la relación diaria con el Eterno. Ejecuta la relación diaria con el Eterno. Josué, el ayudante de Moshe Rabenu, toda la Torá, todo el texto, cuando vemos a Moshe, vemos a una sombra al lado de Moshe. Y la sombra es Josué, hijo de Nun. ¿Qué estaba haciendo Josué? Ejecutar la relación diaria con el Eterno. ¿Sabes por qué hay mucha incredulidad en el pueblo del Eterno? Porque no ejecutan una relación diaria con Él. Porque no están llenándose de esa parte espiritual a diario. Porque apartan los dos mundos, el mundo espiritual del mundo físico, y creen que solo deben estar en el mundo espiritual de Shabbat en Shabbat. Error. Garrafal. Necesitamos unir esas dos fuerzas, esos dos ámbitos, esos dos mundos, porque es más real el mundo espiritual que el físico. Enfermedades, dolores, angustias, guerras, luchas que te pasan a diario, mira, puedes tener una parte de incredulidad en tu vida. Y esa parte de incredulidad ha hecho que tú no tengas un ejercicio, una relación diaria con Hashem. Y ha causado esto. Una brecha se ha abierto en tu vida. Eso está haciendo que Hasatán empiece a colarse allí. Y recuerdo a Job. Hasatán va y se le presenta a Hashem. Y el Eterno le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre como estos no hay. El hombre es recto. ¿Y qué es lo que Hasatán le dice al Eterno? Si tú le tocas las posesiones, las cosas, si tú le mueves la silla, ¿tú crees que él no va a hablar de ti, a reprocharte, a no ser tan agradecido? Y el Eterno le dice, bueno, vamos a probar el corazón. Lo único que yo te pido es, no le toques su vida. De resto, hágale. Vamos a probar a ese hombre, si verdaderamente es o no es. Y cada día en nuestra vida es un constante esfuerzo y una constante lucha. Porque tú no puedes conformarte con creer o anhelar o a desear que solo vas a tener una corona en el reino celestial. Si quieres tener una sola corona, estás siendo mediocre. Si tú quieres seguir avanzando e ir venciendo de tiempo en tiempo, Hashem te va a seguir coronando, subiendo de gloria en gloria. Te va a seguir ascendiendo, te va a seguir dando la fuerza como el león. Pero mucho cuidado con que después de que estés arriba, le digas a Hashem, mejor bájame, no seas tibio, porque el Eterno regurgita a los tibios. Esto fue lo que le pasó a los 12 príncipes. Perdón, a los 10. Fueron regurgitados. Salieron de consumidos por lo mismo que sus ojos vieron, por lo mismo que ellos sintieron. ¿Verdad? Gálatas 3:4-23 dice así.
Y esto nos habla de una historia. Miremos esta historia. Pero el hijo de la sierva, Gálatas 4, verso 23, búsquenlo allí y vamos a mirarlo. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Hechos 13:26 dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis al Eterno, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dos conceptos. Primero, hay un hijo de una sierva. ¿Qué condición tiene una sierva? Que es esclava. Y después nos habla que hay un hijo de la promesa. ¿Qué condición nos habla? Espiritual. Porque antes el verso nos dice, nació según ¿qué? La carne. Y el otro nos dice, es el hijo de la promesa por medio de ¿qué? De la espiritualidad. Si tú recibiste al Mesías Yeshua, eres hijo de la espiritualidad. A eso le dijo el Eterno a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si quieres contar tu generación, Abraham, mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar a ver si la puedes contar. ¿Qué eres tú? ¿Incrédulo? ¿O crees, aunque no viste? Yeshua habló de nosotros. Y oró por nosotros, por aquellos que no hemos visto, pero que creemos. ¿Hemos creído en la promesa? ¿O no hemos creído en la promesa? Por eso es importante que nosotros tengamos ese constante ejercicio espiritual para con Él. Espiritual y ejercicio constante. Pienso yo que ese es el problema que tuvieron estos príncipes. Porque los príncipes, en vez de alabar y glorificar al Señor en todo momento, en toda circunstancia y en toda situación, levantaron fue una queja. Incrédulos. Y ellos dijeron así, miren, la tierra traga a sus moradores. Y esto es fuerte, porque mire espiritualmente qué es lo que ellos están diciendo. Implican que no era una buena tierra como Hashem había dicho. Incrédulos con el Eterno. ¿Qué implica? Que dijeron esa tierra es falsa, es mentira. ¿Y quién fue el que les habló? Hashem. Ellos lo vieron en el monte Sinaí. Lo escucharon. Y aún así no le creyeron. Yeshua, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos, es decir, haz teshuvá, retorna. ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿Creyó o no creyó? No creyó. ¿Qué es lo que se pregona hoy en día? Necesitamos pregonar arrepentimiento para que esa generación que no ha visto crea en el que no ha visto y puedan hacer teshuvá. La teshuvá de estas dos generaciones, la generación que cayó en el desierto y la generación que estuvo con Yeshua y no creyeron. Dos generaciones que potencialmente pudieron haber reconocido delante del Eterno que era el Mashiach y hubieran sido salvos y todo se hubiese acabado. Y no lo creyeron. Viene esta generación en la que estamos nosotros, después del Mesías, la generación que no ha visto. Y que el Eterno está diciendo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, caminen, créanme, que yo los voy a introducir en la tierra prometida. ¿Quiénes creen que Hashem nos va a introducir en la tierra prometida? Yo creo que Él lo va a hacer. Y un segundo paso, para que salga de tu vida la incredulidad, para que puedas ser fortalecido. El segundo paso es, haz cosas que te empoderen.
Haz cosas que te empoderen. Miren que hay algo que a mí me impacta mucho con respecto a algunas naciones. Y a veces las naciones latinas se sienten muy chiquitas, muy pequeñitas. Y les voy a dar un ejemplo para que podamos verlo de verdad. Entonces, llega a una de nuestras naciones, un europeo, ¿cierto? Uno de esos sectores, o un japonés y eso. Uy, oye, eso se reciben con bombos y platillos. Mejor dicho, como dice el cuento, botamos la casa por la ventana. Pero cuando llega un colombiano y te va a hablar, no, qué pereza ese man. Qué aburrimiento. No, lo vemos como chiquitico. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque nosotros nos dejamos llevar mucho por los ojos. Porque nosotros nos dejamos llevar mucho por las apariencias. Y es lo que estos príncipes hicieron y tuvieron su consecuencia. Se dejaron llevar por qué? Las apariencias. Primero dijeron, uy, es una tierra donde las características que Moshe le dijo, vayan y miren y tráiganme las características. ¿Le trajeron las características? Sí. Les dijo, es una tierra donde se ven grandes cosas, buenas cosechas, se ve todo esto maravilloso. Pero, el pero, duda, incredulidad, pero, y empezó el pero, ¿cierto? ¿Y cuál fue la diferencia de estos dos? Josué y Caleb. ¿Cuál fue el primero que se empoderó? Y dijo, no, 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 no. Esto no es así. Caleb. ¿Hijo de quién? ¿De la tribu de Judá? De la tribu de Judá. No, 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 esperen. Hashem nos prometió. Sí vamos a poderlo hacer. Subamos. Miren, se empoderó. Jalemos a estos. Subamos. ¿Y qué es lo que el Mesías nos enseña y nos muestra? El Salmo de hoy nos hablaba un poquito de esto. Algunos textos nos hablaban un poco de esto. Ah, en medio de ustedes hay uno como incrédulo, como medio, como que está flaqueando. Jálalo, empodéralo, acércalo, ponlo acá. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Miren, escuché, y no les digo mentiras, escuché en los viajes que hice, en muchas personas, ¿saben qué decían de Colombia? Decían una nación rica, una nación que puede ser poderosa, potencia en el mundo, tiene todo, puede ser potencia. ¿Por qué no es potencia? Porque no nos empoderamos. Porque en el espíritu nos marcamos la diferencia y no tenemos nosotros ese empoderamiento frente a todas las circunstancias que tenemos nosotros, porque nos creemos menos que los demás. Mi amado hermano, no te creas menos que los demás. Tú tienes todas las capacidades para poder ir, conquistar esa tierra que Hashem ya juró darte a ti. Solo necesitas, mira, empoderarte. Créetela, créetela. Cree que eso es tuyo. Ya Hashem te lo dio, créelo. No necesitas mirarlo. Él ya te dijo, el Mesías murió por ti. Tú tienes la salvación. Créelo, camina en ello. Hazlo como estos hombres. Hebreos 3, verso 13 dice, para que lo busquen aquí. Y dice así, Hebreos 3, verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál fue el pecado o la transgresión de estos hombres? Me pregunté. ¿Cuál fue el pecado o la transgresión de estos hombres? Y dice así, el texto que ellos recitan después de haber dicho que la tierra es una tierra que se traga a sus moradores.
implicando que ¿qué? Que Hashem no estaba dando una buena tierra y no estaba cumpliendo lo que él decía. Y en este caso, cuando ellos profirieron estas palabras, cuando salió esto de sus labios, dijeron fue lo siguiente: implican que Hashem no era lo suficientemente poderoso para darles esa tierra, anulando así las promesas hechas a los patriarcas. Cuando tú dices que no eres capaz de caminar como Hashem muestra en su Torah, estás anulando la promesa que dio el Eterno a Abraham, a Isaac y Jacob. Y por ende la hemos visto cumplida en el Mesías. Cuando tú dices imposible empoderarme, me siento tan chiquitico, yo no puedo hacer eso. Mentira. Falsedad. Estás hablando incredulidad, no estás creyendo en Hashem. Y hay muchos creyentes hoy en día así. De palabras te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira tu corazón. Y si tienes este problema de que te sientes mínimo, chico, poco, saca eso de tu vida. Tú vales mucho, eres un gran tesoro para Hashem. El Mesías pagó por ti. Por ese que se cree tan chiquitico, el Mesías pagó por ese que se cree tan chiquitico. Él pagó por ti y por mí. Él no miró qué tanto teníamos o qué tanto no teníamos. Miró fue el gran potencial que hay en nosotros. Sé conquistador. Créetela. Empodérate de eso y marcha con confianza, porque el Señor lo ha jurado. Mira, Él no es hijo de hombre, ni hombre para que mienta. Él ha jurado, se lo juró al pueblo. Les daré esta tierra. Lo ha jurado, que en el Mesías hemos tenido y tendremos esa restauración de nuestra vida. Aquel que ha muerto al pecado, aquel que ha dejado su vida pasada, nueva criatura es. Mira, eres nuevo. No te dejes contaminar por incredulidad. Pueden haber unos 10, unos 20, unos 30 que dicen, no, tú no puedes. Eso nunca ha pasado. No. ¿Cómo? ¿Dónde? No, Hashem sí lo puede hacer. Y les voy a contar una anécdota propia. Para aquellos que saben y aquellos que no saben, en Bogotá hay una parte que queda bien al sur. Y yo viví muchos años bien al sur. Tengo familia en el sur. Bien allá en el sur. Allá en la Lomita. Sí, señora. Se llama Ciudad Bolívar. Y resulta y pasa que el común denominador de los muchachos que están allá tienen un problema. ¿Saben cuál es el problema? El vicio. Los estupefacientes. Acá me pueden corroborar si es así o no, ¿verdad? El problema de hurtos y todas esas cosas y estupefacientes es el común denominador en mucha de la juventud que está allí. Y resulta y pasa que yo conocí a Hashem a los 9 años y en esa comunidad guardaban el Shabbat y me quedaba 3 casas de donde mi abuela. Y yo iba y allá nos daban una serie de charlas. Y entre esas por allá recuerdo que un hombre, no, yo no sé ni cómo se llama ahora, pero ese hombre decía que nosotros sí podíamos hacer cosas poderosas, que el Eterno nos había hecho para cosas grandes. Miren lo que dijo este hombre. Hashem nos hizo para cosas grandes. ¿Qué dijo Caleb? Sí podemos ir. Hashem ha jurado que nos va a dar esa tierra. ¿Cierto? Y yo dije de chico, me las creí. Dije, sí. Oiga, sí, de verdad. Sí podemos. En la familia de mi papá, hablo del núcleo pequeño de mi papá, no había una persona profesional, universitaria. Y cuando empecé a crecer dije, yo sí puedo. Hashem me tiene para cosas grandes. Y empecé a sacar la incredulidad de mi vida orando a todo momento.
Yo parecía loco. Iba en ese tiempo tenía moto y yo iba en mi moto y iba orando, literal, paraba en un semáforo y yo creo que me volteaban a mirar este loco con quién está hablando. Y yo hablaba con el Señor. Y a medida que iba estudiando y a medida que iba trabajando le pedía al Señor, permíteme, Señor, poder ser profesional y darle esa felicidad a mi familia, que ellos vean que sí se puede, que no importa de dónde salimos. Hashem puede porque nos ha hecho cosas grandes. Y creo que esa fue la felicidad más grande que pude darle a mi papá. Demostrarle eso después de unos años. Si nadie me dio dinero, Hashem me suplió en todo. ¿Qué debe salir de nosotros? La incredulidad. ¿Qué debe salir de nuestra vida? La duda. ¿Qué debemos formar en nosotros? El empoderamiento. Empodera a tus hijos. Empodérate tú, hermano. No importa cuántos años tengas. Hashem lo puede hacer. Conmigo estudiaron personas muy adultas y se graduaron conmigo personas adultas. Conmigo estudió mamá e hija en la universidad. Iba su mamá, ya una mujer de más de 60 años, estudiando para ser profesora de preescolar. Y su hija estudiando para ser economista y de todo como nosotros. Y las dos salieron graduadas. Muchos hubieran podido decir, qué absurdo una señora a esa edad estudiando. No, mire, se empoderó. Y hoy en día ya tiene su proyecto social y trabaja en el esfuerzo y en la visión que Hashem le dio. ¿Tú no puedes hacer lo mismo? Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Y mire, la palabra nos lo corrobora. Segunda de Timoteo 1:7 al 9. Busquémosla, por favor. Tan pronto la encontremos, me dicen un amén. Porque el caminar en el desierto no implica que tú no puedas. Mira, implica que esa es la mejor oficina o el mejor gimnasio que el Señor ha puesto. El gimnasio donde te va a empoderar. Ese gimnasio donde te va a dotar de esas cosas que tú crees que no tienes, pero que Él te las hace sacar. Ahí, en el desierto. Y miren, segunda de Timoteo 1:7 al 9 dice, porque no nos ha dado el eterno espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de ¿qué? Poder, de amor, de dominio propio. Empodérate, hermano. Créele a Hashem. Él ya lo prometió al patriarca Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las familias que creen en el Dios de Abraham son benditas. Créelo. Es una promesa que Hashem ha hecho. El Mesías Yeshua vino, ratificó y te mostró que en él somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. No es de cualquier rey. Es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Créelo. Por eso cuando tenemos circunstancias y situaciones difíciles, nos dejamos acongojar por ellas y creemos que ya no hay nada que hacer. Falso. Sí, tenemos un Padre poderoso. Tal vez nos está zarandeando un poquito, nos está moviendo la silla para mirar si realmente nuestro corazón está a tono con Él o no. Pero la circunstancia por la que estemos pasando no es nada para Él, en lo absoluto. Y miren la tercera parte, o el tercer punto que me puso a meditar el Señor. Deja de retroceder y comienza a luchar. Deja de retroceder y comienza a luchar. ¿Qué hicieron los 10 espías? Somos como langostas. ¿Perdón? ¿Que Hashem no los había subido como reyes con fuerza de león? ¿A qué hora se volvieron langostas?
tibieza. No retrocedas. Comienza a luchar. No huyas de la lucha. Porque en algún momento, en alguna circunstancia de tu vida, tienes que afrontarla. Aquel que tiene problemas de mal genio, en algún momento, Hashem le va a poner una barrera para que él luche contra esa circunstancia, esa situación y pueda vencer. Aquel hombre que tiene problemas en sus ojos porque le gustan todas las mujeres, tranquilo. Hashem les va a dar la calma, pero después les va a dar una lucha para que ustedes la afronten y salgan victoriosos. ¿Saben por qué? Porque esa es la forma en como el Eterno te corona a ti. Medida por medida. Tú estás dando tu humanidad, estás muriendo al Señor, el Señor te está recompensando espiritualmente, te está elevando, te está subiendo. Venimos de unas parashá que nos hablan, elevarte, súbete, ¿cierto? Aquí está cómo es que tienes que elevarte y subirte, afrontando, luchando. Entonces, 2 Corintios 5, verso 7, nos dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. El libro de hoy, de la Haftará, nos habla, y el libro de la Brit Hadashah nos habla específicamente cuál fue el problema de los 10 espías. No sé si recuerdan esa lectura. Y el problema fue la falta de creer, incredulidad primeramente. Y el segundo problema fue, ¿saben qué? Que generaron en el pueblo que fuera más importante el oír que el ver. Solo escucharon palabras físicas, pero nunca vieron con los ojos del espíritu. Y Hashem se les mostraba en el espíritu. Ellos lo veían a todo momento. La presencia del Señor, la kabod, dicen algunos textos, la kabod de Hashem estaba ahí en medio de. Miren el problema que tenemos. Y quiero leerles algo muy puntual, específico, que encontré en un texto muy particular, que dice así, y que puede pasar en los creyentes hoy en día. La situación del capítulo 14, verso 1:1, generó un gran conflicto en todas las personas. Este texto nos dice, increíble, no vamos a poder conquistar esa tierra. Debemos mejor levantar capitanes dentro de nosotros y volver a Egipto, dice el texto, ¿cierto? Y esta es una situación que hizo que Hashem diera un juicio que inmediato. La incredulidad hace que en tu vida entre un juicio inmediato, porque tú estás desplazando al Señor y estás sobreponiendo la parte egipcia o el yugo de Egipto por encima de él. Y cuando sobrepones estas cosas, eso se conoce en el hebreo como capará. Cuando tú te cubres con las cosas egipcias en el sentido del mundo, Hashem empieza a enviarte a ti ¿qué? Unas plagas. ¿Y cómo es esto posible? Claro que sí. El Eterno ha venido destruyendo a Egipto y ha enviado sus maravillas sobre ellos, sus plagas, sus pensamientos, sus actos, sus condiciones, sus deseos, sus visiones son lo que los atacan a ellos. Cuando una persona tiene problemas de adulterio, vamos a tocar ese tema así chiquitico. Cuando una persona tiene problemas de adulterio,
empiezan a caerle plagas. Primera plaga, la plaga de la ruina. Todo lo que toca sus manos no prospera. Economía declina. Empiecen a meditar y a mirarlo. Miren a personas que tienen esa condición, que tienen condiciones que son adúlteras. Empieza a caer en ellos una plaga, la plaga de la ruina. Lo que sus manos cojan no prospera. La plaga de la enfermedad, porque están empezando a dañarse mentalmente y eso lo somatizan ¿en qué? Físicamente. Las personas que tienen problemas de ira, de angustia, los que viven llenos de miedo, ¿qué empiezan a tener problemas? Miedos, estrés, problemas estomacales, aparatos digestivos con problemas. ¿Por qué? Incrédulos. Piensan que Hashem es minúsculo frente a la situación que vives, a los problemas que tienes. Incredulidad está entrando allí. Y es lo que le sucedió a los espías. La incredulidad de ellos fue lo que al final los consumió. Como nos dice ahí el texto, y Hashem envió inmediatamente sus plagas y fueron consumidos. Pero a ustedes serán consumidos poco a poco en el desierto. Si Hashem te envía al desierto y tú en el desierto eres incrédulo, poco a poco te irás consumiendo. Poco a poco te irás consumiendo. Y aquí es donde vemos la importancia de tener una mentalidad dócil. Dócil. De saber que debemos subyugarnos al Creador. Por eso es que el hombre se pone una kippah. Porque el hombre está diciendo, yo soy dócil. Yo me subyugo a ti, soberano del universo. Yo no soy más arriba que tú. No, yo soy mínimo. Tú estás ahí. Tú me diriges. Me controlas. Me guías. Me instruyes. Y ese fue el problema de las dos generaciones que pasaron. La generación del desierto con Moshe Rabbeinu y la generación de Yeshua. Una generación que se enfocó más en ver y a pesar de que vieron el poder, las maravillas y las grandezas de Hashem, no creyeron. Pero el Mesías dice que bienaventurados aquellos que no vieron y creen. Ese eres tú. Por eso no permitas que a tu corazón y a tu vida y a tu ser entre la incredulidad. Y si el Eterno te ha puesto en un tope alto, no permitas que entre la arrogancia en ti. Hay un midrash, y con esto cierro. Hay un midrash que nos habla de estos espías. Y el midrash dice que los 10 espías o príncipes o reconocidos del pueblo vieron la tierra maravillosa. Cumplía con todo lo que Hashem decía. Pero como ellos pudieron captar en su espíritu de arrogancia que tan pronto entraran a la tierra prometida, ya no iban a ser príncipes, ya iban a perder su estatus y tenían que subyugarse a Hashem, dijeron, demos un informe falso, porque nosotros tenemos la rigidez y la fuerza delante del pueblo y el pueblo va a creer. Y fue lo que el pueblo hizo al final, creyó. ¿Y quiénes se hicieron así chicos delante del Señor? Caleb y Josué. Y Hashem que dijo, toda esta generación morirá, salvo mis siervos, Caleb, hijo de Nun, y Josué. Y ellos pudieron entrar porque tenían la connotación y la claridad que ellos estaban subyugados por Hashem. Que tan pronto ellos entraran a la tierra prometida no iban a ser los más,
No, iban a hacer conforme a lo que el Señor les ordenase. Por eso vemos al final de la porción de la parashá, y te harás tzitzit, para que no vayas en pos de tus ojos físicos, de tu anhelo de poseer, de tu anhelo de reinar, de tu anhelo de tener, de tu anhelo de subyugar. No, hazte los tzitzit para que vayas en pos de lo que Hashem te ha dicho en cada uno de los textos y los mandamientos de su Torah. Amén. Bueno, entonces